VM Radio presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta a nuestra amable audiencia en esta octava sesión de la Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Sin mayor preámbulo, me voy a permitir dar la palabra en este momento a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Derecho y Relaciones Internacionales, que nos dará un breve mensaje. Adelante, doctora Elvira. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Diana, buenas tardes a todos. Bienvenidos, como lo refiere Diana, a esta octava sesión de la segunda Semana Nacional de Derecho y Relaciones Internacionales. Para mí es un honor dar la bienvenida al maestro Armando Terán Ongay, director de Vinculación y Protección Estratégica del Info Ciudad de México. Seguramente todos en este foro tenemos redes sociales, todos en algún momento llenamos un formulario con nuestros datos, incluso hemos pagado servicios vía telefónica. ¿Cuántos de ustedes saben qué derechos tienen? ¿Han leído los términos para unirse a Facebook, Instagram o Twitter? Todos nosotros tenemos una persona digital y como tales tenemos derechos y obligaciones, y para conocerlos hemos invitado al maestro Terán para que nos ilustre sobre los derechos digitales, retos y perspectivas para su consolidación en México. Es por lo que queremos agradecer al maestro Armando haber aceptado nuestra invitación y que nos regale un poco de su tiempo para presentarnos este tema de gran importancia para nosotros. Además, lo consideramos como de casa y le damos la más cordial bienvenida. Estoy segura que todas sus aportaciones serán sumamente importantes para nuestros estudiantes. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Elvira. Y pues bien, antes de leer la semblanza de nuestro invitado de esta tarde, nada más voy a recordarle a nuestra audiencia algunas cuestiones de la dinámica. Recordarán que nuestro expositor estará haciendo su presentación durante aproximadamente 45 minutos y después pasaremos a una ronda de 15 minutos de preguntas y respuestas. En ese sentido, pues los invitamos a participar de manera activa en el chat de la plataforma de VM Radio con todas aquellas preguntas que quisieran formular. Nosotros las estaremos recabando y formulando al expositor. También recuerden que les estaremos compartiendo en el chat el formulario de asistencia a esta sesión, el cual es indispensable que nos hagan favor de llenar. Pues bien, voy a darme la oportunidad de leer la semblanza de Armando Terán Ongay, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, México. Se desarrolló en distintos cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, entre otros, con más de 10 años de experiencia en la administración pública. Además de contar con experiencia en trabajos de ponencia y procedimientos de verificación en materia de datos personales en el sector privado, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Es maestrante en el posgrado en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara. Actualmente director de Vinculación y Proyección Estratégica en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. Cabe señalar que también es docente de licenciatura ejecutiva en línea aquí en nuestra casa, la Universidad del Valle de México. Armando, un placer tenerte con nosotros esta tarde y adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Muy buenas noches a todos. Primeramente quiero agradecer el esfuerzo inmejorable de la maestra Diana Elisa Gómez, igualmente de la doctora Elvira Luna Hidalgo por la invitación y felicidades por la organización. Realmente es un honor para mí participar en esta Semana de Derecho y Relaciones Internacionales. Realmente considero que estos ejercicios dan herramientas tangibles a los alumnos para reflexionar respecto de temas de relevancia mundial. Felicidades por la iniciativa y enhorabuena. Antes de entrar de lleno a los derechos digitales, y como un marco obligado de referencia previo, como lo señalaba la doctora Luna, quiero señalar el crecimiento exponencial en México en los últimos años respecto al uso de Internet. Actualmente, se cuenta en el país con 80.6 millones de usuarios que representan el 70% de la población de 6 años o más,
Los 3 principales medios para la conexión de usuarios en Internet en 2019 fueron celular inteligente, smartphone, 95.3%, computadora portátil, 33.2%, computadora de escritorio, 28.9%, y quiero señalar que las principales actividades de los usuarios de Internet en 2019 correspondieron a entretenimiento, obtención de información y comunicación. Igualmente, no resta señalar que los usuarios de Internet identificaron problemáticas que seguramente nos resultan familiares. Por ejemplo, problemas al conectarse a la red, la lentitud de la misma, interrupciones en el servicio, exceso de información no deseada. Esto lo vivimos día a día y estamos totalmente familiarizados con ello. En este contexto, veamos primeramente qué obligaciones tiene el Estado mexicano respecto del uso en Internet, ¿no? La Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 6º, tercer párrafo, establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a Internet. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y además establece que habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. Acorde con este precepto constitucional y de conformidad con la información disponible en el portal de Internet del Gobierno de la Ciudad de México, se tienen más de 4,000 puntos de acceso gratuito en Internet Wi-Fi en la ciudad, ¿no? Igualmente quiero señalar que la Ciudad de México cuenta con una agencia digital de innovación pública que se encarga de diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos y gobernanza de la infraestructura tecnológica en la ciudad. Ahora bien, en ese contexto, vayamos a qué son los derechos digitales. En México no se reconoce expresamente un derecho digital, pero para contextualizarlos necesitamos hacer referencia a derecho comparado, ¿no? ¿Qué dice el derecho comparado? Bueno, en España tenemos normas más avanzadas, pero en México tampoco estamos tan atrasados. Más adelante haré énfasis en esto. En España, la Ley Orgánica 3/2018 reconoce, por un lado, los derechos en la era digital, la neutralidad de la red, el derecho de acceso universal a Internet, la ciberseguridad, el derecho a la educación digital, la protección de menores en Internet, el derecho al olvido en redes sociales. Y además definen al derecho digital. ¿Cómo lo define? Bueno, como los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España sea parte y que son plenamente aplicables en Internet. Cabe señalar que, además de codificar el derecho a la privacidad de las y los empleados cuando usan dispositivos digitales en el trabajo, la norma reconoce el derecho a que incluso las personas funcionarias públicas se desconecten de sus dispositivos de trabajo. Este derecho tiene como objetivo garantizar el descanso de los empleados, así como su derecho a la privacidad personal y familiar. Este es un área de oportunidad en las normas mexicanas que más adelante contextualizaré. Por ejemplo, pero en México también tenemos algunas alusiones, hay esfuerzos normativos en la materia. Por ejemplo, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento, existe un esfuerzo para regular el tráfico de información a través de los servicios de tecnología, ¿no? Cabe señalar que esta ley tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, y con ello garantizar la privacidad de las personas. Cabe señalar que la ley aplica a los particulares que traten de datos personales, ya sean personas físicas o morales, quienes la ley los denomina como responsables. Es así que el reglamento, a su vez, establece en su artículo 3º, fracción segunda, un concepto, define expresamente qué es el concepto de entorno digital. Lo define como el ámbito conformado por la conjunción de hardware, software, redes,
aplicaciones, servicios o cualquier otra tecnología de la sociedad de la información que permiten el intercambio o procesamiento informatizado o digitalizado de datos. Un aspecto interesante es que el mismo reglamento prevé la protección del tratamiento de datos personales en decisiones sin intervención humana valorativa. Eso ya es un gran avance para efectos de la normativa mexicana, considerando que esta norma deviene del año 2010. Pero vayamos a el contexto de la pandemia, que ha sido un parteaguas en México, en el mundo, y cómo ha cambiado, cómo vivimos actualmente, ¿no? El COVID-19 ha cambiado el ritmo de vida de las ciudades, ¿no? La manera en que nos conectamos y nos comunicamos ha potenciado el uso de las plataformas digitales. Es algo inevitable, ¿no? En nuestro país, bueno, ¿podemos decir que estaba preparado? Sí, pero en la medida que crece el desempleo y las comunidades aisladas no tienen acceso a Internet, genera nuevos retos para el gobierno para mejorar el acceso para todos los ciudadanos. Y en este contexto, el acceso a Internet se convierte en una política pública necesaria e indispensable para los ciudadanos. Y es indispensable que los gobiernos establezcan, o el gobierno establezca, políticas tendientes a su mejoramiento y a que los ciudadanos tengan acceso al mismo. Veamos dos ejemplos que ha hecho el Estado mexicano respecto a esto. El año pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en agosto del año pasado, emitió un documento denominado Guía de Ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación. En él cita en datos relevantes, hace referencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y señala expresamente que el uso de Internet ha aumentado un 50% en algunas partes del mundo tras la propagación del virus COVID-19. Lo que habla ¿de qué? De la importancia de este servicio durante la respuesta de la pandemia. Además, esta guía establece dos cuestiones relevantes. Uno, un catálogo de amenazas de ciberseguridad más comunes, como phishing, ciberbullying, entre otros, y además establece recomendaciones de ciberseguridad, como puede ser el uso seguro de contraseñas, cubrir la cámara cuando uno esté utilizando, o entre otras cuestiones. ¿Sí? Si tienen dudas respecto a esto, lo comparto con gusto en el chat más adelante. También hubo esfuerzos respecto a la Secretaría de Educación Pública. Llevó a cabo la implementación de un programa denominado Aprende en Casa, el cual constituye en que los estudiantes de educación básica reciben clases por medio de programas de televisión respaldados por algunos contenidos multimedia a disposición en Internet. Entonces veamos cómo los estados, el Estado mexicano, tienen que establecer medidas para actualizar sus normas o ciertas políticas públicas para adaptarse al contexto social que se vive, ¿no? Ahora bien, quiero citar veamos el derecho internacional. En el derecho internacional tenemos una norma avanzada en la Unión Europea denominada Reglamento General de Protección de Datos Personales, o GDPR, el cual ha elevado el nivel de conciencia respecto a la ciberseguridad, y otros estados en todo el mundo buscan adaptar sus normas o copiar escenarios que prevén en esta norma que deviene del año 2018, que tiene vigor a partir del año 2018. Pero veamos datos interesantes a partir de la entrada en vigor de esta norma, ¿no? Como consecuencia de la emisión de este reglamento, 62% de las empresas han invertido en ciberseguridad y preparación para las normas contenidas en este reglamento. 49% de ellas no creen que ha hecho más seguro su ambiente de trabajo. Y 26% no creen que posterior a su emisión las empresas cumplan con sus normas. Lo que requerimos respecto a esto es que se tomen acciones proactivas, contrario a acciones reactivas, una vez que se haya consumado una transacción de datos. Es lo que busca, en esencia, estos nuevos reglamentos, ¿no? En la medida que nosotros nos concienticemos de la importancia de cuidar la información y que compartamos en las redes, vamos a tener nuestros datos protegidos, ¿no? En ese contexto, no podemos olvidar el vínculo entre privacidad y derechos digitales, ¿no? El denominado right to be alone, o el derecho a no ser molestado, el cual consiste en dos grandes vertientes. Uno,
garantizar la vida privada de los individuos y sus relaciones con otros individuos dentro de su núcleo familiar. Y 2, impone un deber a los estados, como lo señalaba anteriormente, de llevar a cabo políticas tendientes a garantizar e implementar en sus ordenamientos jurídicos ese respeto a la vida privada y familiar, ¿no? Es importante, como preámbulo, quiero señalar que es importante distinguir, ¿no?, y no confundir el derecho a la privacidad con el derecho a la intimidad, ¿no? Entendido la privacidad como un todo en el que se encuentra inmersa la intimidad, ¿no? Y también existen derechos fundamentales que se interrelacionan entre sí, y aquí es donde encontramos el derecho a la protección de datos personales. Y este fundamento de la privacidad, ¿no?, busca el derecho y respeto a la vida personal que hoy en día se vive en el medio digital, ¿no? ¿Qué se busca con las normas? Se busca que el bien jurídico tutelado sea la protección de los datos personales, ¿no? Y es evidente que este derecho ha evolucionado, pero siempre se ha buscado, las normas siempre han buscado proteger la esfera más íntima de la persona. Como antecedente tenemos, ¿no?, las primeras conceptualizaciones del derecho a la privacidad que fueron acuñadas en Estados Unidos a finales del siglo XIX por Samuel Warren y Louis Brandeis, publicaron un ensayo denominado The Right to Privacy en 1890. Imagínense el contexto que se vivía en 1890. Y entonces, en ese momento, la preocupación radicó en la protección de la persona frente al surgimiento de innovaciones tecnológicas de su tiempo. Imaginen una innovación tecnológica en 1890. ¿Cómo creen que se invadía la privacidad en ese momento? Bueno, consideraban que a través de fotografías instantáneas y la difusión masificada de estas había invadido la vida doméstica y privada. Yo me pregunto ahora, ¿qué pensarían hoy en día esas personas estadounidenses con el contexto que vivimos en las redes sociales, ¿no? En ese contexto, ahora quiero señalar, ¿no?, que en la Unión Europea y en el reglamento antes aludido se establece expresamente un derecho innovador. ¿Cuál es? Seguramente lo han escuchado, el derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido, primeramente quiero señalar que se relaciona y tiene una relación directa con la protección de datos personales y va ligada a la privacidad y la intimidad de las personas que señalaba anteriormente. El artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos establece qué es el derecho de supresión o el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable el tratamiento a la supresión de los datos personales. La agencia española lo define muy sencillamente y dice que no es más que el derecho a limitar la difusión universal indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia y no es de interés. Entonces, este derecho innovador, ¿a qué obedece? No es más que la supresión, la búsqueda de la supresión de los datos en la red. ¿Y a qué atiende este derecho? Bueno, a la necesidad de regular y proteger la privacidad de las personas, como lo señalaba anteriormente, surge como un derecho novedoso en la Unión Europea por la rapidez con que la información navega por Internet, ¿no? Y además nace debido a la ausencia y un control real sobre los datos en Internet y por la obligación de los reguladores de proteger a los individuos frente a las posibles injerencias en el tratamiento de sus datos. Hoy en día, como saben, la información se difunde a través de medios electrónicos. Es decir, la figura del derecho al olvido existe dada la coexistencia de mecanismos electrónicos de consulta en los cuales se puede verificar en tiempo real información en dominios locales e internacionales. Entonces, ¿qué se trata de proteger? Bueno, esta necesidad, esta transmisión de manera reiterada de información lleva a reformular los mecanismos de protección de las personas en las normas jurídicas vigentes, ¿no?, en contra de acciones ligadas que van con la libertad de expresión que pudieran entrelazarse, inclusive se requeriría una ponderación, en su caso de un juzgador, cuando convergen estos derechos de la libertad de expresión y el derecho al olvido, digamos. Entonces, vean,
pero lo que quiero transmitirles es que estos derechos, por ejemplo, este derecho al olvido, no es un derecho absoluto. El artículo 17 del reglamento establece que hay ciertas excepciones para no aplicar el derecho al olvido. No es un derecho absoluto. ¿Qué excepción sería? Bueno, establece que cuando no hay consentimiento por parte de las personas, cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, cuando contraste el derecho al olvido con la libertad de expresión e información. Inclusive, establece desde 2018 por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Imagínense que una persona solicita el derecho al olvido y entonces se le garantiza y solicita que se borre toda la información, ¿no?, respecto al contexto del virus del COVID-19. Entonces, ya las normas, antes de este contexto que vivimos, establecía excepciones para que no aplique el derecho al olvido cuando hay injerencia en la salud pública. Pero veamos, hay una ironía en el caso. Es decir, el derecho al olvido surge de una petición de un ciudadano español que quería que su información como moroso no fuera publicada. ¿Pero qué pasó? Este derecho tan novedoso y esta solicitud de un ciudadano español conllevó a la emisión, a la consagración en una norma vigente que ahora todo el mundo conoce. Entonces, es una ironía que la persona que quería eliminar la información, ahora todo el mundo conoce su caso por la innovación de su caso. Bueno, eso lo dejo para reflexión. Pero ahora nada más veamos el contexto de México. En México, discúlpenme, parece que ya tengo que... Haría ahorita, en este contexto, haría una pausa para pasar a preguntas. No, discúlpenme, no, sigo, discúlpenme. Bueno, es así, en este contexto, el artículo 6º constitucional, es decir, en México no tenemos un derecho al olvido consagrado, pero bien, sí tenemos ciertos derechos a la vida privada en el artículo 6º constitucional y 16 constitucional. Es así que existen derechos, avances normativos en México, sí. Tenemos un reconocimiento a los derechos de los titulares frente al tratamiento de sus datos a través de los derechos ARCO, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por sus siglas. Es así, entonces, quiero dejarles como reflexión que, si bien no tenemos garantizado un derecho al olvido, pero tenemos otros mecanismos que implementa el Estado mexicano a partir del año 2010, que se pueden ejercer de cierta manera, como el derecho a la cancelación y oposición, que puede ser materia de otra plática. Pero entonces, nada más quiero dejar también claro que estos derechos digitales, ¿no?, a la necesidad de las normas jurídicas de proteger la titularidad de los datos, devienen de un concepto que nace en Alemania, denominado autodeterminación informativa. Surge en los años 80 y no es más que el derecho de las personas para decidir de manera libre e informada sobre la difusión y utilización de sus datos personales. Es un elemento fundamental y además esta señalización a la autodeterminación informativa está prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en el Estado mexicano. Sí se protege, sí se ampara. Entonces, ya hay un reconocimiento mexicano respecto a la autodeterminación informativa y al derecho que tenemos nosotros a decidir de manera libre e informada sobre la difusión de nuestros datos. Existen, sí, áreas de oportunidad en la ley vigente, sí. Hablábamos de la desconexión digital en España, que hay un área de oportunidad en México. El derecho al olvido también hay un área de oportunidad, pero también quiero dejar datos duros respecto a esta consagración o esta tipificación del derecho al olvido en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasa con Google? En Google se hace a través de un formulario que pone a disposición Google en la Unión Europea. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso?
Google elimina el 40% del contenido que se solicita y el otro 60% lo niega, ¿ok? Toma ciertos parámetros para eliminar la información. Y Google no se ha ido por el camino fácil de eliminar toda petición. También tenemos, como lo señalaba, el derecho al olvido contrasta con la libertad de expresión y la libertad de información. Es así que el 90% de las solicitudes que se hacen son sencillas de aceptar o declinar. El otro 10% sí requiere hacer un balance respecto al derecho a la privacidad y al derecho a saber y al interés público. Hay casos muy obvios en el cual prevalece, por ejemplo, una víctima de violencia física quería que sus referencias se eliminaran. Otra víctima de violación que solicitó se eliminara un link a un periódico respecto a un artículo de crimen, bueno, eso no hay duda que procedería. O una mujer solicitó que se eliminaran fotografías explícitas que había subido su novio, ¿no? ¿En qué otros casos se negó Google, por ejemplo? Una persona que pidió eliminar 20 links de su arresto por crímenes financieros, bueno, eso conlleva un interés público. O un oficial de policía que pidió que se renovara una petición de una organización de estudiantes que pedían su renuncia. Entonces, quiero dejarles como reflexión que el derecho al olvido, desde una perspectiva radical, se puede ver como una negación del derecho a saber y a estar informados todos, en contraste con la libertad de expresión como un derecho colectivo y el derecho a la intimidad como derecho individual de las personas. En conclusión, es importante que nosotros nos concienticemos respecto a la información que se plasma, todo lo que hacemos y qué nos gusta y qué no, queda escrito en las redes sociales. Por eso quiero darles como reflexión que seamos muy cuidadosos con la información, como estudiantes, seamos muy cuidadosos de la información que compartimos, ¿no? Nosotros, ya hay generaciones, por ejemplo, nosotros no pensamos igual de 10 años para acá. Entonces esa información sigue plasmada en la red y como vimos, existen mecanismos para borrarla, pero seamos muy cuidadosos con esto. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un futbolista fue contratado por un equipo de fútbol y años atrás había posteado un tweet en una plataforma que estaba inconforme o hablando mal respecto a ese equipo, pero no sabía que 2 años posteriores ese equipo lo iba a buscar y lo iba a contratar. ¿Qué creen que pasó? Bueno, pues fue despedido. Entonces, seamos conscientes que las nuevas tecnologías permiten una interacción más rápida y sí, la vida virtual es real, afecta a todas las personas. Es por eso que el Estado mexicano debe implementar mecanismos para proteger la privacidad de las personas. Y es importante que nosotros como estudiantes nos concienticemos respecto a qué posteamos en la red, que podemos afectar a una persona y también que es un mecanismo también de libertad de expresión. Tampoco no vamos a, por miedo a que la información no esté ahí, no vamos a postar, ¿no? Entonces nada más les pido que concienticemos, seamos cuidadosos con la información que subimos porque puede afectar a largo plazo las decisiones que tomemos, buenas o malas. Bueno, realmente somos humanos, podemos equivocarnos, pero esa información está en la red, ¿no? Bueno, con esto concluyo. Parece que se abriría un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, maestro. De verdad que es un gusto contar contigo esta noche y tenemos algunas preguntas que nos están llegando. Si me permites, te leo esta primera. ¿Qué responsabilidad tienen las universidades para formar a los estudiantes en el campo de la identidad digital? Bueno, aquí las universidades, por ejemplo, en el caso de la universidad, también debe cumplir. Tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y a su vez la universidad debe apegarse y cumplir estas normas. Y además como estudiantes también tenemos que ser muy conscientes. O sea, es decir, todos los entes privados deben asumir responsabilidades respecto a estas normas. En el ámbito público también, las universidades públicas a su vez son sujetos obligados. Entonces tenemos las dos vertientes que las instituciones públicas en México, o sea, las instituciones públicas están reguladas a través de una ley
Las instituciones privadas educativas, a su vez, deben de cumplir normas, porque además recaban datos personales. Entonces, igualmente, son sujetos tendrían dos vertientes, ¿no? La obligación de dar conocimientos y otorgar conocimientos a los estudiantes y, a su vez, cumplir con los mecanismos que establece la ley, ¿no? Y entonces vemos que tienen esa doble vertiente en las universidades. No sé si quedó claro. Sí, perfectísimo. Otra pregunta que nos llega por acá. ¿Considera que las redes sociales cuidan nuestra información personal? ¿Cumplen con el marco jurídico? Bueno, aquí las redes sociales son sujetas también a ciertos cumplimientos. Por ejemplo, el caso de Instagram, el caso de Facebook, establecen ciertos parámetros para eliminar la información y establecen ciertos mecanismos que deben de cumplir respecto a ciertas normas. Entendemos que estas redes se encuentran, esta información digital es universal, pero a su vez estas redes deben de cumplir con normas específicas. Y entonces nosotros están obligados, uno, a cuidar la información de todos los usuarios, pero también nosotros debemos ser cuidadosos y estar conscientes que nos adherimos a ciertas características y a ciertas normas y requisitos que establecen estas redes sociales. Es decir, yo hago un símil como los contratos de adhesión. Es decir, cuando tú vas a una máquina de refrescos y tú metes el dinero, pues tú te adhieres a las condiciones y entregas el dinero. Igualmente, cuando tú te registras en una red, te adhieres a las condiciones. Si bien están obligados a tener un aviso de privacidad, a establecer mecanismos de protección, sí los hay muchas redes que los hay, pero existen áreas de oportunidad. Para responder la pregunta, sí están obligadas, hay sanciones inclusive por el mal tratamiento de redes, y entonces, pero hay muchas áreas de oportunidad, digamos, respecto a los perfiles de menores de edad, que es difícil que las redes identifiquen expresamente cuando hay menores de edad, menores de 16 años que pueden hacer perfiles con información falsa. También hay muchas áreas de oportunidad, pero sí, a la fecha tienen mecanismos, sí hay áreas de oportunidad, pero sí, lo más importante que quisiera transmitir es que a nosotros registrarnos en una red, nos adherimos. Entonces hay que ser muy cuidadosos y también leer mucho, establecer mecanismos de seguridad de las contraseñas, etcétera. Ser muy cuidadosos que nosotros estamos compartiendo datos, correo electrónico, cuando nos adherimos a las redes. Perfectísimo. Y una última pregunta que tenemos por acá. ¿Considera que el Estado mexicano hace lo que le corresponde en cuanto a la difusión de los derechos digitales? Sí, por supuesto. Realmente las normas, es decir, tenemos los ya derechos consagrados, derechos humanos consagrados en el artículo 6º constitucional y 16. Y como lo señalaba en la ponencia, igualmente el acceso a información, a redes, a banda ancha, hay mecanismos constitucionales que obligan al Estado a elaborar mecanismos de protección. Y entonces estos mecanismos deben ser cumplidos a su vez a través de organismos. En materia de protección de datos personales tenemos organismos expresamente que velan por la protección de datos personales, que es el INAI en materia de privacidad, en materia de protección de datos en posesión de particulares, y órganos estatales como el Info Ciudad de México y otros organismos estatales en las ciudades para proteger el derecho de acceso a la información y la protección de datos. Y a su vez, estos organismos velan porque, por un lado, las empresas y las instituciones públicas protejan y otorguen herramientas tangibles para nosotros ejercer esos derechos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esas serían las preguntas por parte de la audiencia. Nos parece sumamente interesante lo que nos has comentado a lo largo de la sesión respecto a asumir nuestra responsabilidad como usuarios, ¿no?
Creo que muchas veces nada más nos focalizamos en cuál es la responsabilidad de la empresa, cuál es la responsabilidad del Estado, pero pocas veces nos cuestionamos también cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros como usuarios de un servicio tenemos responsabilidad. También en las redes creamos nuestra identidad digital, eso implica que también somos responsables de nuestras acciones en ella y debemos de ser conscientes de todo aquello que publicamos y del impacto que puede tener. Entonces, de verdad que te agradecemos estos comentarios, porque me parece que has llevado a nuestros estudiantes a importantes reflexiones respecto a plataformas que utilizan en su día a día, ¿no? Entonces, de verdad un placer contar contigo esta tarde, maestro Armando. Es un gusto, sabes que VM es tu casa en todos los aspectos y esperamos contar contigo en otra ponencia muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y pues bien, nos despedimos en esta tarde de nuestra audiencia, no sin antes recordarles que los esperamos mañana a las 10 de la mañana. De hecho, mañana estaremos cerrando. Tenemos dos interesantísimas ponencias programadas para el día de mañana, que estamos seguros que igual que esta ponencia y que las anteriores, los llevarán a reflexiones muy importantes. Entonces, los esperamos mañana a las 10 de la mañana, igualmente a través de VM Radio. Nos despedimos con mucho gusto de ustedes, no sin antes recordar nuestro lema institucional: Universidad del Valle de México, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Una producción de VM Radio.